Así es como nos quedó el pollo a la brasa vegano, nuestra versión al estilo meat free. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para su canal Meat Free Chef. En esta oportunidad vamos a cerrar todo este ciclo, este paréntesis que hemos hecho de homenaje a nuestro querido Perú por su bicentenario. En este video vamos a responder esta pregunta clásica que todos los veganos y vegetarianos siempre hemos recibido. ¿Por qué no comen pollo a la brasa? Y aquí en este video vamos a dar la respuesta. Vamos a preparar un delicioso pollo a la brasa tradicional y al estilo peruano, pero con los cambios y nuestra sazón al estilo Meat Free Chef. Vamos a preparar nuestra carne vegetal, nuestro reemplazante del pollo, a base de harina blanca, harina de panadero. Voy a utilizar 1 kilo de harina, vamos a hacer una porción grande, y le vamos a agregar agua. Vamos a formar una masa. Se van juntando toda la harina con el líquido. Podemos ver que ya está una masa. Lo ponemos sobre la tabla. Vamos a amasarla por aproximadamente 10 minutos. Nos podemos dar cuenta que la masa ya está cuando presionamos y solo regresa a su textura original. Así que vamos a llevarla a reposar para que el gluten se active. En un recipiente o un bowl vamos a sumergir la masa y la vamos a cubrir con agua. Vamos a dejar que esto repose por aproximadamente 30 minutos para que el gluten se relaje y pueda activarse mejor. Ya ha pasado 30 minutos, la vamos a empezar a lavar con esta misma agua. No tengan miedo en este punto, simplemente con los dedos van aplastando y van a ver cómo se va haciendo elástico. Lo que estamos haciendo, estamos retirando la proteína de los almidones y vamos a ir cambiando de agua constantemente hasta que nos quede el gluten listo. Aquí ya hemos cambiado 3 veces el agua y vemos cómo se va formando el gluten. No se asusten en este punto, se ve que todo se está separando, pero va a haber un momento en el cual ya no va a haber más almidón en el agua, toda la proteína se va a juntar. Vamos a seguir cambiando el agua hasta que nos quede clara. 6 lavadas que hemos dado a esta masa. Es así como nos va quedando el agua ya transparente y el gluten ya formado. A este punto ya estamos listos. Lo que vamos a hacer ahora es amoldarlo. Retiramos todo el exceso de líquido y sobre la superficie de nuestra tabla vamos a estirar un poco la masa. Es una masa bien elástica esta. Simplemente con los dedos es estirar un poco. Lo vamos a cortar en 3. Pero vamos a dejar la punta y lo que vamos a hacer es trenzar. Vamos a ir trenzando. Lo que estamos haciendo es crear capas y que nuestro gluten quede compacto. Enrollamos un poco y cerramos. Y listo, vamos a llevar este gluten a hervir, a cocer en una cacerola. Vamos a cubrir con agua, ponemos el gluten, vamos a infusionar sabores y aromas. Lo que tengo es media taza de salsa de soya. Vamos a jugar con un poco de condimentos. Tengo hierbas aromáticas, tengo romero, tengo hojas de laurel. Le voy a poner también un poco de pimienta entera, pimienta negra entera. Tengo páprica ahumada y tengo orégano. Cubrimos nuestra cacerola y lo vamos a llevar a hervir por aproximadamente 35 a 45 minutos. Ya pasaron 35 minutos de cocción de nuestro gluten y así es como nos quedó. Lo vamos a marinar. Para esto voy a utilizar 2 cucharadas de salsa de soya. Le vamos a agregar 2 cucharadas de ají panca. También tenemos aquí orégano y páprica. Con nuestro romero vamos a remover las hojas. Y lo que vamos a hacer es picarlo bien fino. Una vez picada, vamos a agregar también a nuestra mezcla. Vamos a sazonarlo con sal y pimienta, esto sí al gusto nuestro. Un chorrito de aceite de oliva, más o menos como una cucharada. Vamos a agregarle cerveza negra. En este caso estoy utilizando cerveza sin alcohol. Le agregamos media taza. Vamos a masajear nuestro gluten. Con esta marinación lo vamos a dejar reposar en la refrigeradora por aproximadamente 2 horas para que agarren todos esos sabores. Ya transcurrieron 2 horas. Lo que vamos a hacer en una bandeja plana, vamos a colocar nuestro gluten, lo vamos a llevar a un horno fuerte entre 220 grados por aproximadamente 10 o 15 minutos. Lo que queremos es que nos quede dorado, no queremos que se nos queme en el horno. Acuérdense que esto ya está cocido.
No necesitamos cocinarlo en el horno, simplemente necesitamos dorarlo. Pasado 15 minutos, así es como nos quedó ya nuestro gluten en el horno. Lo vamos a dejar reposar por un momento. Vamos a hacer un acompañamiento para nuestro plato. En esta ocasión vamos a seguir la tradición. Vamos a acompañarlo con una ensalada. Vamos a picar una lechuga. Tenemos un tomate, lo vamos a cortar en rodajas. También vamos a utilizar un pepino, el cual lo vamos a picar en rodajas. Y también vamos a usar una zanahoria. Vamos a rallar con la parte más ancha del rallador. Vamos a seguir un poco el estilo de cómo emplatan el pollo a la brasa. Vamos a utilizar un plato grande, típico de restaurante. Vamos a poner nuestra ensalada, las rodajas de tomate, las rodajas de pepino y nuestra zanahoria rallada. Esta ensalada tradicionalmente se acompaña en los restaurantes o en las pollerías con un aliño. Tenemos aquí 2 cucharadas de mayonesa vegana, tenemos el jugo de medio limón, una cucharadita de orégano seco y una cuchara de mostaza. Le vamos a agregar sal y pimienta. Vamos a combinar las dos. En este punto ya tenemos listo nuestro aliño. Vamos a servir nuestro gluten a la brasa o una versión del pollo a la brasa vegano. Vamos a servirlo aquí a esta esquina. Lo vamos a acompañar con sus tradicionales papas fritas. Vamos a agregarle el aliño a nuestra ensalada y le vamos a agregar sus tradicionales cremas. En este caso estamos utilizando una mayonesa vegana y una mayonesa de palta. Si quieren ver la receta de estas 2 mayonesas, sigan aquí en la descripción o en el link y listo. Así es como nos quedó nuestra versión al estilo meat free de el pollo a la brasa vegano. Veamos qué tal nos quedó nuestro pollo a la brasa vegano. Wow, podemos ver cómo se va deshilachando la carne. Tiene una textura diferente. Wow, tiene esa dulzura del ají especial combinado con los demás condimentos. El secreto de esto para que quede un poco con un sabor a humo es usar una páprica que sea ahumada. Eso es lo que le da ese aroma combinada con el romero, exquisito, suave, jugoso. ¡Wow! No hay nada que envidiar. Así que amigos, prepárenlo en casa acompañado con esta mayonesa casera. Es para compartirlo en casa con toda la familia. Preparen esta receta en casa y díganos qué tal les quedó. Queremos aprovechar para mandar un saludo y agradecer a Lakshmi Mayi por haber compartido la receta del lomo saltado con todos nosotros. Los invitamos a todos ustedes que compartan sus preparaciones en casa. En los próximos videos les estaremos mandando muchos saludos. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. También no se olviden de seguirnos a nuestras redes sociales, a Facebook e Instagram, en el cual queremos estar 100% más conectados con ustedes. Hasta la próxima, chao chao.